¿Me escuchan? Un mensajito, por favor, para confirmar. Ya, muchas gracias. Bueno, primero que nada, sus parciales, por si acaso, ya se colgaron el domingo en la noche. ¿Eh? Entonces, ahí está para que ustedes verifiquen, sumen, todo, ¿no? Imagino que ya lo han visto, ¿no? Ya, voy a escribir un correo porque por ahí algunos faltan en su carátula, ¿ya? Por si acaso. Estén atentos si reciben un correo mío, ¿ya? Por si acaso, porque está faltando su carácter, entonces les voy a pedir para adjuntar a sus archivos. ¿Eh? Bueno, sobre el parcial, ¿qué les puedo decir? Pues chicos, está un poco bajos. ¿Eh? He visto soluciones, medias extrañas, ¿no? ¿Saben lo que es lo? Digamos que hay una cosa rara, ¿no? Que las, las soluciones, que ustedes hacen, no sé cómo se propagan, ¿no? Entre ustedes, ¿no? O sea, hay una solución errada, pero esa solución se termina repitiendo varias veces, ¿no? No sé por qué. Bueno, ya ustedes tendrán alguna idea, ¿no? Entonces, no es que yo no me dé cuenta, o sea, se lo estoy avisando, ¿no? Dejen de mandar, de propagar así. Está peor que el COVID, ¿no? O sea, alguien tiene una solución que encima está mal y se repite en varios exámenes, ¿no? Entonces, eso solamente les termina perjudicando, ¿no? O sea, lean, pero, ¿no? Al menos lo que están haciendo, ¿no? O sea, ¿ya? Sobre todo en la pregunta uno hubo eso, ¿no? Ya a estas alturas, bueno, ya puedo decirlo, no, o sea, muchos no saben cómo justificar el problema, ¿no? Muchos no saben cómo justificar la integración, ¿no? Parece que simplemente han agarrado, ¿no? La idea de alguien y ¡pam! La han planchado, ¿no? Y justamente como la han así, la han trasladado nomás, no saben ni cómo explicarla, ¿no? Entonces, hay otras formas de hacer el problema uno, sí las hay, ¿no? Bueno, yo les he pasado del solucionario una, ¿no? Hay otras, ¿no? Pero no las justifican, pero ese es el problema. Bueno, la solución 2, solamente creo que un par de personas se explicaron la solución, ¿no? O sea, han entendido lo que es la parte de Laplace, ¿no? La pregunta 3, bueno, era la más sencilla, ¿no? O sea, estaba el Sadiku, en clase habíamos hecho uno parecido, ¿no? Solamente era cambiar los datos, ¿no? Bueno. Y en la pregunta 4 ya, bueno, he verificado que ustedes todavía tienen bastante por mejorar en esa parte de explicar las cosas, ¿no? Entonces les aviso, ¿no? Para la PC3 también va a haber así algún tipo de pregunta, ¿no? Que evalúe eso, ¿no? ¿Ya? Practiquen, por favor, su redacción, ¿ya? Ustedes creo que han llevado un curso de redacción al inicio, ¿no? Cachimos, ¿no? ¿Ya? No es posible que en quinto ciclo sigan escribiendo como trabalenguas, ¿no? ¿Ya? O sea, hay algunas explicaciones que empiezan por un lado, no hay coma, dan un sentido a la expresión, se quedan a la mitad de lo que quieren decir, sus ideas comienzan cortadas, ¿no? Entonces, eso, ¿no? O sea, por favor, coherencia con lo que escriben, ¿no? Ustedes van a tener que hacer luego cuando sean profesionales, ¿no? Informes, ¿no? Redactar informes, ¿no? Redactar resúmenes, qué sé yo, ¿no? O sea, no, o sea como están ahorita, no, están muy mal, digamos, ¿no? Lo mínimo que pueden hacer es escribir coherentemente, ¿no? O sea, ya imaginemos que no tienes mucha idea del asunto, ¿no? Pero al menos escríbelos coherentemente, bien hecho, ¿no?
las ideas claras, ¿no? O sea, no sé, algunas respuestas son así, empiezan por aquí, terminan por allá, retoman así, ¿no? Entonces, eh, y uno se lo, imagina, ¿no? Se lo doy a leer a otra persona, no lo va a entender, ¿no? A veces yo ni siquiera he entendido bien qué han querido decir, ¿no? Entonces, hay que apuntar en esas cosas, ¿no? O sea, esa es una debilidad que tienen ustedes, ¿no? Entonces yo voy a seguir apuntando ahí, ¿no? ¿Para qué? Para que mejoren, ¿no? Entonces, ¿ya? Explicar los conceptos, ¿no? Por ejemplo, les comento, ¿no? En algunos lugares, ¿no? Cuando tú quieres, por ejemplo, ser profesor, una cosa así, ¿no? Hay una parte que se llama disertación, ¿no? ¿Ya? ¿Qué cosa es disertación? O sea, tú tienes que hablar de un tema libremente, ¿no? De todo lo que tú sabes de ese tema, ¿no? ¿Ya? Entonces, te dan pues 1 hora, 2 horas, ¿no? Y tienes que disertar. Digamos, yo les digo, ahora vamos a hacer Maxwell, ¿no? Ecuaciones de Maxwell, ¿no? Diserta sobre las ecuaciones de Maxwell, por ejemplo, ¿no? Entonces tienes que escribir todo lo que tú sabes, lo que te parece relevante, ¿no? Sobre las ecuaciones, ¿no? Ya. Entonces, es una práctica que hay que desarrollar, ¿no? O sea, ¿no? Comenzar a escribir, ¿no? Ya, si a ustedes les preguntan, a ver, diserten sobre la electrostática, o diserten sobre la ley de Gauss, ¿no? O diserten sobre, qué sé yo, la corriente, campos magnéticos, ¿no? O sea, ustedes mismos tienen que empezar desde lo que conocen, ¿no? De lo que saben, y plasmarlo en una hoja, ¿no? Y poner las definiciones, explicar las ecuaciones, ¿no? Ah, una cosa, ¿no? ¿Saben qué me he dado cuenta, chicos? Ustedes parecen que todavía, no sé, ¿no? Ven el mundo en una dimensión, ¿no? O sea, les voy a mostrar algo que se ha repetido un montón de veces en sus soluciones, ¿no? Ponen así, por ejemplo, ¿no? Y de acá dicen rho constante, ¿no? O sea, si ustedes parece que olvidan que esto de aquí, ¿qué cosa es? ¿La notación de qué? A ver, díganme. ¿De qué es esta notación? Más o menos, ¿no? Derivada parcial, ¿no? Diferencia parcial, cuidado. Ya, esta es la derivada parcial, ¿no? ¿Ya? Entonces, la derivada parcial es diferente de la derivada total. ¿Ya? Eso es lo que ustedes aprenden en el primer ciclo, ¿no? ¿Ya? Es decir, acá tienes rho de que depende del t y de, por ejemplo, r, ¿no? Dos variables, ¿no? Si yo digo que la derivada parcial de rho con respecto a t es cero, entonces, ¿necesariamente rho va a ser constante? Obviamente no, ¿no? Ese es un caso particular, ¿no? Pero tú puedes decir que rho simplemente es función de r, ¿no? Una función espacial, ¿no? Entonces, eso también, cumple, satisface esto de aquí, ¿no? O sea, no dependen, o sea, esto que esto está indicando qué cosa, que rho nada más no depende del tiempo, pero no está diciendo que rho sea constante, ¿no? Si tú quieres decir que rho sea constante, tienes que argumentar porque rho es constante por otras razones, pero no es a partir de esta ecuación, ¿no? Por favor, ¿no? Lo mismo ya sucedió ya en el examen cuando hacían la derivada de j, ¿no? Con respecto a t, ¿no? Entonces, son cosas que ustedes no pueden pasar por alto, ¿no? Derivada parcial, ¿no? Otra cosa es esto, ¿no? Esto es otra cosa, ¿no? Esto es diferente de la derivada parcial de rho, ¿no? ¿Ya? Incluso, ¿no? La derivada total, ¿qué cosa es esto? Es derivada de rho respecto a t más qué cosa, ¿ah? Más otros términos, ¿no? Acá viene, por ejemplo, ¿no? Imagina, ¿no? Que tú tienes rho, que es de r y de t. Y r va a ser función del tiempo, ¿no? Entonces todo es una función de rho.
¿Ya? Entonces ahí la derivada total de ρ, ¿no es cierto? Aquí sigue igual, ¿no? Derivas ρ con respecto a t, multiplicas por derivada de r de t, ¿no es cierto? ¿Ya? Más, ¿qué cosa? Perdón, acá viene la derivada de ρ con respecto a r, ¿no? Más acá la derivada de ρ con respecto a t, ¿no? ¿Ya? O sea, se dan cuenta que no son la derivada total y la derivada parcial, son diferentes, pues, muchachos. ¿Ya? Entonces, esto está bien si tú eres, pues, cachimbo, ¿no? O sea, que no lo entiendas, ¿no? Pero ya quinto ciclo, y que casi todo el salón ponga estas cosas, ¿no? Es preocupante, ¿eh? Chicos, derivadas parciales, chicos. O sea, si, la derivada parcial indica que hay más variables relacionadas en el problema, ¿no? No solamente una, ¿no? Cuando tu variable o sea, cuando tú reduces, ¿no? Por ejemplo, de esta función, ¿no? Por alguna razón, simetría, qué sé yo, ¿no? Se reduce ahí a una sola variable. Ahí sí, pues, ¿no? Ahí sí las derivadas parciales son iguales, ¿no? O sea, ¿no? Esta de aquí pasa a ser la de acá, ¿no? Pero es por qué. Porque antes, por alguna razón, por algún proceso, ¿no? Por algún argumento, ¿no? Se redujo la dependencia de las variables de la función ρ, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí tú tienes permiso, ¿no? De hacer esto, ¿no? Por ejemplo, en los problemas unidimensionales, ¿no? En los problemas unidimensionales, ¿qué solemos hacer, ¿no? Solemos reducir la dependencia de las funciones, ¿no? A de repente solamente que dependa de teta, que dependa de r, que dependa solo de x, ¿no? Entonces ahí las ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? Obviamente no aparecerá diferencial de y ni diferencial, perdón, ni derivada parcial de z ni de y, ¿no? Entonces solamente queda la de x. En ese caso, las derivadas parciales son iguales a las totales, ¿no? ¿Ya? Entonces, es todo un proceso, pues, por lo cual uno hace eso, ¿no? ¿Ya? Pero, o sea, que la mayoría ha estado poniendo esas cosas, ¿no? O sea, cuidado, muchachos, o sea, cuidado. O sea, esto te va a inducir muchas veces a error, ¿eh? ¿Ya? Entonces, su matemática está fallando, ¿no? Eso es lo que quiero decir, ¿no? No es cuestión de que ustedes ya sepan integrar y eso, ¿no? O sea, tienen que abarcar todas las cosas, ¿no? Todas las áreas que han aprendido, ¿no? Las derivadas parciales, la derivada direccional, los gradientes, todo. Ya, chicos, por favor, ¿eh? Esto sí es grave, ¿eh? O sea, que ustedes estén todavía fallando en esto de aquí, ¿no? Ya dos veces he visto esto, en el parcial y en la PC2. ¿Eh? Bueno. Después, las palabras, ¿no? Por ejemplo, no sé quién me dijo ahí que el potencial era la capacidad de carga, ¿no? Yo me quedé así extraño, ¿no? O otro me dijo la potenciabilidad de ser no sé qué cosa. Entonces, chicos, palabras directas, ¿no? ¿Ya? Si no saben la interpretación, no sé la interpretación, ¿no? Pero no intenten hacerlo pasar bajo todo un enredado, ¿no? ¿Ya? Bueno, eso es con respecto al parcial, ¿no? Eh, Les he señalado más o menos sus fallas, ¿no? Entonces, para que mejoren también, ¿ya? Entonces, para que vean en qué se están equivocando, ¿ya? Hay muchachos que ni siquiera han leído bien el problema, ¿no? Por ejemplo, en el problema 2 se dice claramente se dice, ¿no? Que el ducto es infinito en el eje Y, ¿no? ¿Ya? O sea, ¿qué significa? O sea, ellos han agarrado el dibujo y lo han leído, lo han visto mal, ¿no? No han interpretado nada de lo que está leyendo, ¿no? O sea, solamente porque el dibujo está así, han supuesto qué cosa, que acá hay una cara, o sea, esta de aquí, ¿no? O sea, como si se cortase el ducto en este punto, ¿no? Entonces están considerando una cara extra, ¿no? No, pues, porque están haciendo el problema de la plaza en tres dimensiones, ¿no? O sea, eso también es el colmo, ¿no? O sea, no leen el problema, chicos, ¿qué pasa? O sea, hay como 3, 4, 5 alumnos que han asumido que el problema era en tres dimensiones de Laplace, ¿no? O sea, y han puesto acá, le han puesto una cara igual a cero, ¿no?
O sea, eso ya no tiene mucho perdón, ¿no? Porque es qué cosa, que no leen el problema, muchachos. O sea, tienen que tener calma, ya cuando vean un problema, léanlo bien. Lo primero que tienen que hacer es leer el problema, ¿no? ¿Ya? Parece que están de frente, van a querer solucionarlo, se lanzan a la piscina, ¿no? Un ratito. Ya, chicos, bueno. Entonces, recomendaciones para la PS3, ¿no? La próxima semana, ¿no? Leer bien, por favor, ¿eh? Bueno, vamos a continuar un poquito con lo que falta del campo magnético, ¿no? Es la ley de Faraday, ¿no? Que es lo que viene a ser la cuarta ecuación, ¿no? La de Maxwell. Muy bien. En este caso, por ejemplo, ¿qué dice la ley de Faraday? Bueno, la ley de Faraday habla de qué cosa. Habla primero de el flujo magnético, ¿no? ¿Ya? Acá tenemos que tener primero algunas cosas, ¿no? Tengan cuidado, ¿no? O sea, uno, sabemos qué cosa, que la divergencia de B es igual a cero, ¿no? Entonces, esto por el teorema de la divergencia que dice acá, ¿no? Que el flujo en una superficie cerrada del campo magnético, ¿no? Es igual a cero, ¿no? ¿Ya? O sea, esto significa simplemente que estás integrando en la frontera del volumen, lo que es la superficie, ¿no? ¿Ya? O sea, esto, tengan cuidado, es superficie cerrada, ¿ya? Pero no dice nada de una superficie abierta, ¿no? O sea, para una superficie abierta, ¿no? ¿No? El flujo, ¿no? Perdón, el flujo de B, ¿no? Puede ser diferente de cero, ¿ya? O sea, entonces, primero vean esta distinción que estamos haciendo, ¿no? Esto es cero en superficies cerradas, ¿ya? Pero en una superficie abierta es diferente de cero, ¿ya? O sea, ya hay algunas personas que malinterpretan esto y piensan que el flujo sobre cualquier superficie es cero, ¿no? Entonces ahí está el primer error conceptual, ¿no? O sea, esto es siempre con cerrado, ¿ya? Ahí está, este es el símbolo de integral cerrada, ¿no? Una curvita una bolita cerrada, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tú puedes calcular así, ¿no? Tranquilamente, ¿no? El caso más elemental, ¿no? Un plano, ¿ya? Y acá B, ¿no? Este es lo más elemental de lo elemental, ¿no? Y acá está S, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí, acá un D de S, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí, obviamente, puedes calcular el flujo, ¿no? O sea, no hay nada que te impida, ¿no es cierto? Calcular qué cosa, el flujo, ¿no? Ya, entonces acá,
flujo magnético, no sería igual a que, ¿no? A B, integral de B punto ds, ¿no? O sea, B por el área. Muy bien. Entonces, como ven, esto es diferente de cero, ¿no? ¿Ya? Cosas diferentes es si, por ejemplo, se tomó un cubo, ¿no? Y esto se hacía uniforme, ¿no? Ahí sí, ¿no? ¿Ya? Muy bien. ¿Qué dice la ley de Faraday? A ver, ¿a qué es igual la derivada con respecto a T del flujo magnético? O bueno, a menos la derivada, ¿no? A ver, ¿se acuerdan o no se acuerdan, chicos? A ver, chicos. ¿Ya bien? A la integral de línea de un campo en una región, del campo eléctrico en una región cerrada. Ujú. Ah, bueno, acá sus compañeros han puesto fuerza electromagnética. A ver, chicos, cuidado, ¿no? La fe inducida, ¿no? ¿Ya? ¿Qué significa Fn? Fuerza electromotriz, ¿no es cierto? Claro. No van como, por favor, fuerza electromagnética, cuidado. ¿Ya? Entonces, imaginemos, ¿no? Hay una región, ¿no? Del espacio. Tú puedes tomar imaginariamente, ¿ya? ¿No? Una curva, ¿no? C, ¿no? Esa curva va a encerrar qué cosa? Un área, ¿no? ¿Ya? Por supuesto, por ahí está pasando las líneas de campo, ¿no? ¿Ya? Esa curva encierra S, ¿no? Entonces, ¿no? Acá qué cosa dice, ¿no? Que la derivada con respecto a T del flujo magnético es igual a menos la fe inducida, ¿no? Ahora,
Esto es igual a que a la integral de cosa de un campo E, ¿no? Inducido, ¿no? Diferencial de L, ¿no? ¿Ya? O sea, es una fuerza electromotriz, ¿no? ¿Ya? Ahora, cuidado, este campo es, ¿no? Este es un campo no estático, ¿ya? ¿Por qué? Porque recuerden qué cosa, que el rotacional de un campo E electrostático, ¿no? Es igual a cero, ¿no? Esto implica Stokes, ¿no es cierto? Que la circulación es cero, ¿no? ¿Ya? Ahora, en este caso tienes la circulación de un campo, pero es un campo inducido, ¿no? Y es diferente de cero, obviamente. Entonces, este no es un campo electrostático, ¿ya? Tengan cuidado. Ahora, esto de aquí es una curva imaginaria, ¿ya? Hay algunos que piensan que si por acá no hay un alambre, ¿no? No hay nada, ¿no? O sea, no se cumple la ley de Faraday, ¿no? Eso es correcto, ¿no? ¿Ya? O sea, no hay necesidad de que acá haya un alambre, ¿ya? O sea, muchos, o sea, la forma de cómo se presenta, ¿no? En la academia, y luego en el curso de física 3, ¿no? En la ley de Faraday, ¿no es cierto? Es justamente analizando, ¿no? Lo que sucede en una, o sea, cuando pones una corriente en un campo magnético, ¿no? Si el campo magnético es variable, tú ves que experimentalmente, ¿no? Hay una corriente inducida, ¿no es cierto? O al revés, ¿no? Si tú mueves, ¿no? Ese circuito dentro de una región donde existe un campo magnético, ¿no es cierto? Eso es lo que se ha visto, ya lo que se estudia, ¿no? Pero entonces eso crea qué cosa? Una falsa imagen en la mente del alumno de que tiene que haber necesariamente un alambre, pues, ¿no? Un circuito, ¿no? Y que ahí es donde se tiene que aplicar, ¿no? Entonces eso es falso, ¿no? O sea, esta ley es válida incluso si no hubiese alambre, ¿ya? ¿Entienden, chicos? O sea, no hay necesidad de que haya un alambre físico ahí, ¿no? Yo simplemente estoy tomando imaginariamente una curva cerrada, ¿no? Y ahí la ley de Faraday debe valerse, ¿no? Entonces estoy encontrando, ¿qué cosa? El campo inducido en ese punto del espacio, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Ahora, el flujo magnético es igual a qué cosa, pues. Es la integral, ¿no? De B diferencial de S, ¿no? ¿Ya? La superficie, ¿no? La derivada de t de la integral de b de s, ¿no es cierto? ¿A qué es igual? Pues, ¿no? ¿No? Cuando una derivada total ingresa, se vuelve, ¿qué cosa? Parcial, ¿no? Ya, eso es de matemática. Muy bien. Por otro lado, ¿no? Ya, esta de aquí, ¿no? ¿No? La integral de ya no lo vamos a poner inducido, ¿no? ¿No? D de L es igual a que por el teorema de Stokes, ¿no? Es rotacional de ¿no es cierto? ¿Qué cosa? Diferencial de área, ¿no? Entonces, igualando, o sea, esta es la versión integral, ¿no? Igualando tenemos qué cosa. ¿Ya? Que aquí ¿no? Integral de dt de ds, ¿no? Es igual a menos, ¿no es cierto? ¿Ya? Por lo tanto, esto nos deja la última ecuación de Maxwell, ¿no? O sea, vamos a igualar los argumentos en la integral, ¿no? La derivada de b de t es igual a menos, ¿ya?
rotacional de ella. ¿No? Esta es la, digamos, tercera ecuación de Maxwell. Muy bien. Entonces, un campo magnético que depende del tiempo, ¿no? Produce qué cosa o induce un campo eléctrico, ¿no? ¿Ya? Claro que también ahí uno puede ahí volver a los problemitas, ¿no? De movemos un circuito, calcular esa fuerza, esas cositas, ¿no? Pero eso ya se ha hecho, ¿no? En física 3, ¿no? No es tanto el enfoque volver a repetir esas cosas, ¿no? Muy bien. Ya. ¿Qué vamos a hacer con esto, no? Entonces ya tenemos, ¿no? A ver, resumen de las ecuaciones de Maxwell, ¿no? La primera, ¿qué cosa es, no? La ley de Gauss, ¿no es cierto? La segunda, ¿qué cosa es? ¿No? Y ya tenemos, ¿no? Ay, perdón, está aquí menos de B, ya está, ya. Bueno, esta es la segunda, ¿no? Entonces he puesto tercera, ¿no? Segunda. O sea, esto está corrigiendo la segunda ecuación, ¿no? Después, esto es igual a cero, ¿no? Y esta de acá era mu J, ¿no? La ley de Faraday, ¿no? ¿No? Pero cuidado, ¿no? ¿Se acuerdan cómo deducimos la ley de Faraday? Nosotros partimos de dónde, ¿no? Partimos de la ley de Biot-Savart, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí empezamos a hacer qué cosa. Empezamos a hacer matemática encima de ella, ¿no es cierto? Hicimos, ¿no? Calculamos el vector A, tomamos el rotacional, ¿no es cierto? Calculamos la Laplaciano de A, ¿no? Entonces, llegamos a esa conclusión, ¿no? Pero esa ley es una ley con un campo estático, ¿no? O sea, la ley de Biot-Savart, ¿no? ¿Qué dice, no? Que B, ¿no? Era la integral, ¿no? De qué cosa, ¿no? J de B, ¿no es cierto? R menos R, no, DL, ¿no? D de R menos R prima, ¿no? Una cosa así, ¿no? ¿Verdad? Entonces ahí la corriente, por ejemplo, no teníamos una corriente que dependiese del tiempo, ¿no? ¿Ya? Entonces, pregunta, ¿no? ¿Será este caso, ¿no? O sea, tendrá la misma validez, ¿no? En casos donde los campos sean dinámicos, ¿no? O sea, un campo dinámico es lo siguiente, ¿no? Un campo dinámico, ¿no? Un campo vectorial en el que estamos considerando las dos cosas, ¿no? R y T, ¿no? ¿Ya? Entonces, si los campos son dinámicos, seguirá variando la ley de Faraday, ¿no? Eso es lo que vamos a averiguar, ¿no? Muy bien. Entonces, vayamos al siguiente problema, ¿no?
Ya, tienes un condensador, ¿ya? Vas a analizar esa parte, ¿no? ¿Ya? A ver, vamos a tomar, por ejemplo, aquí, ¿no? Voy a borrar este ahí, ¿no? Muy bien, ¿qué dice la ley de Faraday? Bueno, a ver, ¿cuál es la ley de Faraday? Perdón, la ley de Ampère. Ya, integral de línea de B, ¿no es cierto? Mu sub 0 por I, ¿sí o no? ¿No? El integral aquí es la curva, ¿no es cierto? Que está encerrando, ¿no es cierto?, la superficie, ¿no? ¿Ya? Entonces debería ser I encerrado, ¿no? O sea, mu sub 0 I de T, ¿no? Ahora, fíjense, ¿no? ¿Qué pasa si en lugar de tomar esta superficie, ¿no? C, acá le voy a poner así, no es la frontera de S, ¿no? O sea, es el borde de la superficie, ¿ya? Ahora, imaginen, ¿no? Voy a tomar así, ¿no? Más o menos eso es algo así, ¿no? Como una superficie con forma de, ¿no? Eh, no semiesfera, pero sino algo así cóncavo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el borde de esa superficie? Sigue siendo S, ¿no? Perdón, sigue siendo C caligrama, ¿no? Esta es superficie del ¿no? ¿Ya? ¿Qué pasa, no? Que el borde de S2 es igual al borde de S, es igual a la curva, ¿no? Entonces, ahí deberías aplicar también la ley de Ampère, ¿no? ¿Ya? Ahora, pregunta, ¿cuál es la corriente encerrada? Ahí.
Voy a hacer un dibujito más bonito, ¿no? Para que lo vean, ¿no? Una cosa así sería, ¿no? Esa superficie es esta de aquí, ¿no? S2. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, esta es la parte de adentro y esta es la parte externa, digamos, ¿no? ¿Ya? ¿Cuánto vale la corriente encerrada? A ver, muchachos. Cero. Cero, ¿no es cierto? No hay ninguna corriente, ¿no? O sea, la corriente no atraviesa esa superficie, ¿no? Porque justamente la estamos eligiendo para que la bordee, ¿no es cierto? Entonces, este es cero, ¿no? Uy, ¿qué pasó, no? Aquí es el DDS, ¿no? Entonces, aparentemente, hay una contradicción, ¿no? ¿Ya? ¿Y este es por qué, no? Porque recuerden, ¿no? Vean el teorema de Stokes, ¿no? El teorema de Stokes dice qué cosa, ¿no? O sea, acá tienes una curva, ¿no es cierto? ¿Ya? Una curva C, ¿no es cierto? Y que dice, ¿no? Que la integral es rotacional de un campo vectorial, ¿no? De ds, ¿no? Es igual a la circulación, ¿no es cierto? De B, de dl, ¿no? Una curva, esta es la superficie S, ¿no? Pero no, o sea, hay una ambigüedad, digamos, en la elección de la superficie, ¿no? O sea, aparentemente la superficie aquí indicada sería esta, ¿no? Pero como les acabo de mostrar, ¿no? Hay muchas otras superficies, ¿no? Que pueden tener el mismo borde, ¿no? O sea, tú puedes definir esta superficie, esta de aquí también, ¿no? ¿Ya? O esta de aquí, ¿no? ¿No? Puede haber varios tipos de superficies ahí, ¿no? Todas tienen qué cosa, la misma frontera, ¿no? Esta misma curva, ¿no? S2, S3, ¿no? Así, ¿no? ¿Ya? Entonces hay una ambigüedad en la superficie, ¿no? Esa ambigüedad se está notando justamente aquí, ¿no? Cuando la aplicamos para la ley de Ampere, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hizo Maxwell, no? Maxwell intentó corregir esa cosa, ¿no? Maxwell dijo, ¿no? Ah, ya, entonces como la ley está fallando, hay qué cosa, hay que compensarla de alguna forma, ¿no? Entonces él dice, ¿no? Ya. La ley de Ampere a secas dice lo siguiente, ¿no? Sub 0J, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si tú tomas la
divergencia de esto, ¿no? Esto es igual a ¿qué? Esto es cero, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Identidad vectorial, ¿no? Entonces, acá dice qué cosa, que básicamente, ¿no? Estás imponiendo, ¿no? Que la corriente sea qué cosa, estacionaria, ¿no? O sea que su divergencia sea igual a cero, ¿no? Pero ¿qué pasa con las corrientes que no cumplen eso, ¿no? O sea, que la divergencia no sea igual a cero, ¿no? Entonces no podrían ser corrientes que puedas colocar en la ley de Ampère, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si tú le tomas el rotacional, inmediatamente es, perdón, si tú tomas la divergencia, inmediatamente es cero, ¿no? ¿Ya? Entonces, entonces, ¿qué cosa hay que hacer, no? Hay que corregir esto, ¿no? Esto de aquí solamente vale cuando esto de aquí es cierto, ¿no? Pero si la divergencia de J no es cero, acá también habría otra contradicción, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tú puedes tomar una corriente que su divergencia no sea cero y aquí igualar al otro lado, entonces tendría cero igual a esta divergencia diferente de cero, ¿no? Entonces hay una contradicción. ¿Cómo solucionamos ese problema? Vamos a reescribir, ¿no? Adicionándole un término, ¿no? Un 0j más un término, ¿no? ¿Qué sé yo? Un cero por un vector b, ¿no? Ya. Pregunta, ¿no? ¿Qué forma tiene ese b, ¿no? ¿Ya? O sea, no sabemos ahorita qué cosa es, simplemente estamos sumando, ¿no? Ya, entonces, de nuevo, ¿no? Al tomar divergencia, esto es cero, ¿no? Entonces, un cero, j, perdón, un cero, la divergencia de j, más un cero, la divergencia de b debe ser igual a cero, ¿no? Ya está. Ahora, esto de aquí por el teorema de continuidad es menos la derivada de ρ por respecto al tiempo, ¿no es cierto? Entonces ponen continuidad, ¿no? Entonces, acá ya estamos llegando a la siguiente expresión, ¿no? La divergencia de ese campo B va a ser igual a qué cosa? A menos, ¿no es cierto? Eh, derivada de ρ con respecto a t, ¿no? Ahora, ¿qué cosa podemos aplicar aquí? ¿No? Acá podemos usar la primera ecuación de Maxwell, ¿no? ¿No? Que tú sabes que la divergencia, perdón, la divergencia de campo eléctrico es igual a que a ρ sobre epsilon cero, ¿no? Está. Entonces tienes, ¿no? Divergencia de B debería ser igual a menos la derivada con respecto a t de ρ, ¿no? Ρ, ¿qué cosa sería igual? A E sub 0, divergencia de E, ¿no? Entonces acá tendrías, sacas todo, ¿no? Divergencia de qué cosa? De menos epsilon 0 E, ¿no? Derivada. Bueno, ya de frente, ¿no? La derivada pasa, ¿no? Menos epsilon, derivada de campo E, T, ¿no?
Ah, perdón, acá es más, ¿no? Este menos, ¿no es cierto? Con el otro, acá debe ser más, ¿no? Ya está. Entonces acá también queda más, ¿no? Nada más. Entonces, miren, ¿qué pasa si nosotros tomamos, o sea, entonces elegiremos B igual a qué? A E0 derivada de campo eléctrico con respecto al tiempo, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a modificar, ¿no? La ley de Ampère, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Mutacional. El campo B será mu0J más mu0 ese campo B, ¿no? O sea, E0 derivada de E con respecto a T, ¿no? Entonces, todo esto de aquí, ¿no? Se puede interpretar como que, ¿no? Como mu0 por un J más qué cosa. Acá viene el nombre, ¿no? Un JD, ¿no? ¿Ya? Esta es la densidad de corriente de desplazamiento, ¿sabes? ¿No? ¿Ya? Que es igual JD, es cero. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden verificar ahora, ¿no? Si ustedes toman la divergencia de rotacional de B, les va a dar cero, ¿no? Pero J ya no está restringido a qué cosa, a que sea una divergencia, o sea, a que sea estacionaria, ¿no? Ahora, J es libre de hacer lo que quiera, ¿no? O sea, no hay restricción para J, ¿no? ¿Por qué? Porque justo hemos terminado de, o sea, hemos compensado, ¿no? Con otro campo, que es este de aquí, ¿no? Esa densidad de corriente, que es la derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo, ¿no? ¿Ya? Entonces esta es la versión corregida, ¿no? Y por eso se llama la ley de Ampère-Maxwell, ¿ya? Entonces ahí estamos presentando la densidad de corriente de desplazamiento, ¿no? Obviamente la corriente de desplazamiento, ¿qué será? Pues el flujo de J, ¿no? O sea, y de desplazamiento simplemente será, pues, ¿no? La corriente de desplazamiento, ¿no? Perdón, el flujo de la corriente de desplazamiento, ¿no? Esta es la corriente de desplazamiento, ¿no? Entonces volvamos a este caso, ¿no?
Ya. Aquí, ¿no? Acá tenemos C, ¿no? Dentro de las placas del condensador, ¿no? Entonces supongamos que habrá, ¿no? la misma cosa que hicimos antes, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿no? En esta parte de aquí, ¿no? Acá está S2, ¿no? Esta es la superficie, ¿no? Ya. Obviamente no pasa en la corriente, ¿no es cierto? Entonces, voy a aplicar la ley de Ampère-Maxwell ahora, ¿no? Aplicando, ¿no? Ampère-Maxwell, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, ¿no? Que es igual a la circulación de B, ¿no? En este caso, J, ¿no? J es cero, ¿no? Dentro de la región, ¿no? En S2, ¿no? Vamos a ponerlo mejor. Entonces J normal es cero en S2. Por lo tanto, solo te queda un 0, epsilon 0, derivada de E con respecto a T, ¿no? ¿Ya? Ya. A ver, chicos, ¿cuál es el campo aquí? Pregunta. Tienes dos placas paralelas, ¿no? Un condensador, carga Q y menos Q. ¿Cuánto vale el campo entre las placas? Un sigma sobre E sub cero. Sigma sobre sub cero. ¿Ya? Y sigma es qué cosa? La carga sobre el área, ¿no es cierto? Muy bien, entonces acá tendríamos, ¿no? Mu sub cero, E sub cero, derivada con respecto a T de la carga, ¿no es cierto? Que depende de T, ¿no? Sobre el área y sobre E sub cero, ¿no? Uno entre el área derivada de Q de T, ¿no?
Ay, chispas, chispas, chispas. Está mal, ¿no? Esto de aquí es Ay, me he equivocado. Disculpen, muchachos. Aquí, esto de aquí es en la versión diferencial, ¿no? Para pasarlo a la versión integral, ¿no? Hay que hallar el flujo, ¿no? O sea, acá me faltaba hacer esto, ¿no? Punto de S, ¿no? Eso es lo que estaba faltando. Y ahora sí, un laxus, ¿no? ¿Ya? Fíjense, ¿no? Yo estaba colocando solo este término, ¿no? Pero ese término es proporcional o está dentro de la expresión donde solamente estoy considerando la rotacional de B, ¿no? Si quiero hacer la circulación es porque ya estoy integrando, ¿no? En el área, ¿no? Y usando stocks, ¿no? Ya. Entonces aquí, como dijo, ya, lo demás sí está bien, ¿no? Ahora que, ¿no? Queda integral, ¿no es cierto? Sub 0, epsilon 0, ya, la derivada parcial de E, ¿no? ¿Qué cosa sería, no? Ahí queda, ¿no? 1 entre A epsilon 0, la derivada de qué cosa de la carga con respecto a T, ¿no es cierto? Y todo esto diferencial. Bueno, acá obviamente hay que poner la dirección al campo, ¿no? Y, ¿no? El diferencial de S también, pues, es I diferencial de S, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿no? Nada depende del área, ¿no? Te queda qué cosa, ¿no? Esto de aquí es mu sub 0, ¿no? Ya se canceló ese 0 con epsilon 0, ¿no es cierto? Y por I es 1, ¿no? La derivada de la carga sale, ¿no? ¿No? Y acá tienes una entre área por la integral de S que es el área, ¿no? O sea, se cancela también, ¿no? Es igual a 1. ¿Te queda qué cosa? Mu 0, la derivada de la carga con respecto al tiempo, pero esa es la corriente, ¿no? Mu 0 idéntico, ¿no? ¿Ya? Y obviamente esa es la de desplazamiento, ¿no? Entonces, vemos qué cosa, que adentro, eh, eh, ¿no? Este es equivalente, ¿no? O sea, un cero y de desplazamiento, ¿no? Ya está. Y acá estamos probando numéricamente, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Qué es esto? Esto sabemos cero y, ¿no? Entonces, conclusión, ¿no? Y de desplazamiento es igual a I de T, ¿no? Entonces, o dentro de las placas de condensador existe la corriente de desplazamiento y es numéricamente igual a que la corriente que está fuera, ¿no es cierto? Circulando pues en el cable, ¿no? ¿Ya? Entonces, es por eso que ustedes, ¿no? Cuando tienen un circuito, ¿no es cierto? O sea, cuando, por ejemplo, ¿no? Ustedes siempre toman así, ¿no? Sin pensarlo, ¿no? Incluso, ¿no? Acá, por ejemplo, puede ver una fuente, ¿no? Una fuente de voltaje, qué sé yo, con una resistencia, por aquí un condensador, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Ustedes no es que se han preocupado, ¿no? O sea, no, o sea, ustedes han usado Kirchhoff, todo, ¿no? Y, ¿no? Nadie, o sea, en física 3 en la academia, se preocupa
de qué es lo que pasa aquí, ¿no? ¿No? Porque se supone qué cosa. La corriente, los portadores de carga vienen en salen de aquí y llegan aquí, ¿no es cierto? Pero no saltan pues de las placas, ¿no es cierto? Entonces, el circuito en teoría estaría abierto, ¿no es cierto? ¿Por qué hacen así, como si no hubiese una interrupción, ¿no? Justamente porque tú puedes completar lo que está dentro de las placas paralelas con la corriente de desplazamiento, ¿no? Y como hemos comprobado, perdón, ahorita, ¿no? Tiene el mismo valor, ¿no es cierto?, que la corriente en el alambre, ¿no? Entonces, para efectos prácticos, no hay ¿cómo decir? No, no hay un hueco, no hay nada abierto ahí, ¿no? En términos prácticos, ¿no? ¿Ya? O sea, puedes tranquilamente considerar ese tramo, ¿no?, del condensador sin preocuparte, ¿no? ¿Ya? Ahora, todo eso es gracias a qué, ¿no? A que estás usando la corriente de desplazamiento, ¿no? O sea, ahí hay una justificación para que tú uses todos esos tipos de circuitos, ¿ya? Ahora, esa corriente no tiene la misma naturaleza, ¿ya?, que la de la corriente normal, ¿no? O sea, la corriente normal es producida por el movimiento de los portadores de carga, ¿no es cierto? ¿Ya? En cambio, ahí no hay ninguna carga moviéndose, ¿no?, entre las placas del condensador, ¿no? ¿Ya? Se dan cuenta que a pesar de que sus valores numéricos son iguales, ¿cómo decirlo, no? Su naturaleza no lo es, ¿no? ¿Ya? Entonces tengan cuidado, ¿ya? En términos prácticos, ¿no es cierto? Como las cosas son numéricamente iguales, se pueden tratar hasta cierto grado como si fuesen lo mismo, ¿no? Pero después de cierto grado también ya tienes que empezar a diferenciar, ¿no? O sea, la naturaleza de una corriente y de la otra, ¿no? ¿Ya, chicos? Entonces, para efectos prácticos, como en este caso, el circuito sí, ¿no? Ah, ya todo por ahí pasa ahí, ¿no? No hay problema, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero cuando sea necesario saber diferenciarlo, tienes que tener la capacidad de análisis para saber, ¿no?, de dónde está una corriente verdadera, entre comillas, ¿no?, que sería la originada por movimiento de cargas y la corriente de desplazamiento. ¿Se entendía, muchachos? Profe, ¿podría repetir? ¿Qué parte, a ver? O desde cero. Desde cero, profe. Ya. Desde que empecé la clase, entonces. No, no, del circuito, profe. Ah, no, ya, es que en el circuito tú consideras qué cosa, que la corriente es continua, ¿no? O sea, que no hay o sea, en un circuito, por ejemplo, así, ¿no? ¿No? Tienes acá una espira, no sé, un pedazo de alambre, ¿no? Entonces, en todo instante del tiempo, la corriente está aquí, ¿no? Y, ¿no? ¿Ya? O sea, las cargas se mueven por el alambre, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces hay una corriente, pues, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa aquí, no? Por ejemplo, ¿no? Tienes un alambre abierto. ¿Ya? Entonces, en esta región no hay corriente, pues, ¿no? O sea, empieza en A, termina en B, ¿no? Acá no hay nada, pues, ¿no? Ya. En el condensador es lo mismo, ¿no? O sea, tú tienes un condensador, ¿no? Y acá tienes el alambre, ¿no?
¿no? Están las dos placas, ¿no? ¿Ya? Por aquí hay acá hay un alambre, ¿no es cierto? Por acá hay una fuente, ¿no? ¿Ya? Ahí hay una diferencia potencial, ¿no es cierto? ¿Ya? El alambre tendrá una resistencia R, qué sé yo, ¿no? ¿Ya? Entonces las cargas, ¿no es cierto? ¿No? Digamos que acá menos Q y Q, ¿no? Entonces las cargas se mueven así, ¿no? ¿Ya? O sea, salen de aquí, ¿no es cierto? ¿No? Y pasan al otro, llegan al otro lado, ¿no? Al extremo, ¿no? Pero, ¿qué pasa, no? O sea, esto en esta región, ¿no es cierto? ¿Hay alguna carga que se mueva entre esta placa y la otra? O sea, para que se cierre el circuito, ¿hay alguna carga ahí que se esté moviendo? No. ¿Ya? No hay, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿por qué tú cuando utilizas, por ejemplo, cuando tú estás en la academia, ¿qué te enseñan? A ver, que agarres y uses Kirchhoff para estas cosas, ¿no es cierto? Para este circuito que he dibujado aquí, ¿no? O sea, lo voy a hacer de nuevo, ¿no? Acá tienes aquí el circuito, ¿no es cierto? Ya, o sea, acá está la fuente, ¿no? Medio raro, ¿no? Ahí está la fuente, ¿no? Acá hay una resistencia del alambre y por acá hay un capacitor, ¿no? ¿Y tú cómo haces los problemas acá, no? Tú simplemente dices, ah, ya, ahí es la diferencia potencial, ¿no es cierto? ¿No? Y aplicas esto, ¿no? Y, ¿no? ¿Ya? O sea, ¿esto está correcto? ¿Esto se entiende? O sea, ustedes indistintamente colocan así, ¿no? ¿Está bien? Bueno, me imagino que han hecho circuitos, ¿no? En una academia, física 3, ¿no? O sea, ustedes están asumiendo que aquí, que es un circuito cerrado, ¿no es cierto? Que en todo momento la corriente está pasando por todo este circuito, ¿no? ¿Ahí estamos claros, sí o no? O también hay que explicar esa partecita. Sí, profe, está bien. Ya. O sea, nosotros nunca nos preocupamos de lo que sucede aquí en realidad, ¿no? En esta región, ¿no? O sea, formalmente, ¿qué sucede del capacitor? Pues, ¿no? Este es como una cosa que interrumpe el circuito, ¿no? ¿Por qué? Porque acá estamos viendo, ¿no? O sea, las corrientes, perdón, los portadores de carga no están saltando de la placa de aquí a la placa de allá, ¿no? O sea, ¿ya? No están saltando, pues, o sea, ¿no? Aquí digamos, ¿no? Empieza, ¿no? Menos Q y Q, ¿no? O sea, aquí el portador de carga viene así, ¿no? Empieza en menos Q, avanza, diferencia potencial, y llega al otro lado, ¿no? Y nunca cruza, ¿no? Como para que tú digas que la corriente está circulando, ¿no? ¿Ya? Pero qué cosa acabamos de probar nosotros, ahorita en el programa anterior, ¿no? ¿Qué es lo que estamos probando? Estamos justo analizando esa región, ¿no? Del condensador, ¿no? Y estamos calculando. ¿Qué cosa? Que en esta región, a pesar de que no haya corriente en el sentido normal de cargas, de portadores de cargas desplazándose, ¿no? ¿No? Aparece la corriente de desplazamiento, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama esta cosa? Ya, hay un campo eléctrico, pero eso no tiene nada que ver, ¿no? O sea, no es que acá la carga, pum, salte para el otro lado, ¿no? O sea, la carga se queda aquí, ¿no? Y aquí, ¿no? Pero no hay cargas aquí entre las dos placas, ¿ya? Está bien, ¿no? Hay un campo eléctrico, pero eso no quiere decir que las cargas estén así moviéndose en esta región, ¿no? ¿Ya? Lo que estamos probando con este resultado, ¿qué cosa es? ¿No? Que la corriente de desplazamiento de aquí es numéricamente igual a I, ¿no? ¿Ya? Entonces tú puedes ahora sí completar, digamos, si quieres,
en ese término el circuito, ¿no? ¿Ya? O sea, acá hay I, y acá en esta región hay también I, ¿no? Esa I es de otra naturaleza, ¿no? ¿Ya? Que es la derivada, que es proporcional a la derivada del campo eléctrico, ¿no? ¿Ya? Pero su valor, ¿qué cosa es? Es I de T, ¿no? Es lo que estamos probando, ¿no? Y por acá continúa I de T, ¿no? Entonces, numéricamente, en todo el circuito, ¿qué cosa hay? Hay una corriente I de T, pues, nada más, ¿no? Es por eso que se puede considerar como que este sistema está cerrado, ¿no es cierto? Y por acá circula una corriente I de T, ¿no? Eso es una, ¿qué cosa? Eso es un abuso del lenguaje, ¿no? O sea, ya se sobreentiende, pues, que dentro del capacitor no hay corriente debido a que los portadores de carga están desplazándose, ¿no? Pero hay otra corriente de naturaleza diferente, ¿no es cierto? Que es justamente la de desplazamiento, que tiene el mismo valor que la corriente normal, ¿no es cierto? Por lo tanto, a fines prácticos, es como si hubiese solamente una misma corriente, ¿no? ¿Ya? Y es por eso que tú puedes, como la corriente aquí, numéricamente es la misma que aquí y aquí, ¿ya? A pesar de que no tengan el mismo origen, la misma naturaleza, ¿no? ¿Ya? Sus valores coinciden y por lo tanto puedes considerar esto como un circuito cerrado y como que la corriente está circulando, ¿ya? O sea, no hay interrupción, ¿no? ¿Ya? Pero eso es para fines prácticos, pues, o sea, para los cálculos de problemas, ¿no? O sea, no, o sea, si no fuese por ese resultado, tendrías un problema ahí, pues, en el capacitor, ¿no? Pero gracias a lo que hemos calculado, vemos que no hay problema y lo que hemos estado haciendo desde la academia está todo correcto, ¿no? O sea, no nos equivocamos, ¿no? O sea, cuando calculamos así un circuito con muchos capacitores, no nos tenemos que preocupar de esas cosas, ¿no? ¿Ya? Por eso es que la corriente de desplazamiento es importante, ¿no? ¿Ya? O sea, son cosas que valen lo mismo, ¿no? O sea, en valor numérico, ¿no? Pero tienen origen diferente, ¿no? O sea, nada más, ¿no? Ahora, ¿importa en este caso del circuito? No importa, ¿no? ¿Por qué? Porque ya para ti toda la corriente circula por todos los puntos de ese circuito, ¿no? Entonces, no hay problema entre las paredes del capacitor, ¿no? ¿Ya? Pero no se te ocurra decir que entre las paredes del capacitor hay cargas moviéndose. Ah, cuidado, ¿ya? Tienes que ya saber que ahí, en ese caso, se compensa con la corriente de desplazamiento, pues, ¿ya? Entonces hay dos tipos de corriente, ya es lo que quiero decir, ¿no? Uno, la corriente que toda la vida es la normal, ¿no es cierto? O sea, la originada por las cargas que se están moviendo. Y ahora una nueva corriente que estamos introduciendo, dos, que no tiene nada que ver con las cargas moviéndose, sino con qué? Con la variación del campo magnético en esa región, ¿no? Perdón, del campo eléctrico en esa región, ¿no? ¿Ya? O sea, es la derivada del flujo del campo eléctrico, básicamente, ¿no? ¿Ya? Entonces, fíjense, ¿no? O sea, el campo eléctrico es una cosa que está existiendo ahí, ¿no? ¿Ya? Cuando tú calculas la derivada del flujo, eso tiene, digamos, hasta las mismas unidades, todo que con una corriente, ¿no? Pero no hay, como repito, ninguna carga que esté moviéndose en esa región, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso es que digo que son de naturalezas diferentes, ¿no? De orígenes diferentes. Si quieres verlo, de mamás diferentes, ¿no? O sea, pueden tener, digamos, el mismo apellido, pero sus madres son diferentes, ¿no? Una cosa así, ¿no? Entonces, para efectos prácticos, legales, ¿no? El mismo apellido sirve, ¿no? O sea, no hay distinción, ¿no? No sé si se entendió mejor, chicos, o pregunten todo lo que quieran, porque la idea es que la cosa quede clara, ¿ya? ¿No? Lo volvemos a explicar de otra forma, o puedes preguntar, ¿no? No sé si está un poquito mejor, o seguimos en la oscuridad. Está bien, profe.
¿Está más claro? Sí, profe. Ya se entendió mejor. Bueno, mi profesor siempre me decía, ¿no? Que la peor pregunta es aquella que no se realiza, ¿no? O sea, lo peor que pueden hacer es quedarse con las dudas, ¿no? Entonces, la clase está para eso, ¿no? Para que ustedes pregunten, resuelvan sus dudas y no lleguen al examen a escribir barbaridades, ¿no? O sea, yo estoy dispuesto siempre a repetir, a volver a hacer las cosas siempre, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando llegue la práctica no me escribas ninguna tontería, ¿no? O sea, entonces ahí, por favor, chicos, ¿ah? Participación, ¿ya? En ese dicho, ¿no? Ustedes son muy habilidosos, ¿no? Para ingresar a la uni hay que tener habilidad matemática, todas esas cosas, ¿no? Pero el examen no mide, ¿no? Sus otros tipos de habilidades, ¿no? O sea, sociales, no sé, de colaboración, de trabajo en equipo, ¿no? De expresarse, ¿no? Entonces, como el examen no ha medido eso, ustedes llegan con esas deficiencias, ¿no? Entonces, para ser un buen ingeniero, en el transcurso de estos 5 años tienes que, caballero, ¿no? Sí o no, mejorar esas habilidades, ¿no? ¿Ya? No las menosprecien, ¿no? Por favor, ¿no? O sea, el mundo no es igual que la biblioteca. O sea, en la biblioteca tú eres el crack, ¿no? ¿Por qué? Porque tú resuelves los problemas, todo, ¿no? O sea, es tu mundo, ¿no? Ahí tú eres el rey. Pero si tú sales a la realidad, no, pues, ahí no eres nada, ¿no? Por más que seas un crack, ¿no? Si no te sabes expresar, si no eres participativo, si no preguntas, si no eres incisivo, ¿no? Si no tienes un tipo de carácter, vas a mancar, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí, en la universidad también es para que se forme ese lado, ¿eh? Por favor, ¿no? O sea, no piensen que solo con su habilidad matemática va a ser suficiente, ¿eh? Con su habilidad de hacer problemas, ¿no? ¿Ya? Si es que quieren, bueno, si es que ambicionan, pues, buenas carreras, buenos trabajos, qué sé yo, ¿no? O formar empresas, ¿no? O lo que ustedes tengan en mente para el futuro, ¿no? O sea, si tú quieres ser alguien ahí que no pasa nada, ¿no? Tienes ahí, bueno, ya ahí sí, ¿no? Pero me imagino que la mayoría no tiene ambiciones un poco más elevadas, ¿no? Ya, chicos. Yo no me voy a cansar de decir eso, ¿no? Todas las clases, ¿no? O sea, mejoren en ese aspecto, ¿no? Y yo por eso también trato de evaluarles, ¿no? En lo que, en la medida de lo posible también eso, ¿no? En el examen, ¿no? Quiero ver cómo se expresan, quiero ver cómo sus ideas, lo que tienen en su cabeza, se traduce al papel, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahí hemos hablado, pues, ¿de qué cosa? De la corriente de desplazamiento, ¿no? Que es el primer tema, ¿no? De interés, ¿no? Al estudiar ya las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Entonces, por fin, digamos, ya ahora sí, ¿no? ¿No? Entonces son las fuentes aquí, ¿no? Las fuentes son Rho y J, ¿no? ¿Ya? Y los campos son E y B, ¿no? Obviamente, chicos, hay en los libros de ingeniería, ¿no es cierto?
a veces se suele modificar, ¿no? Utilizando las expresiones de el vector D y H, ¿no? ¿Ya? Que son los campos macroscópicos, ¿no? Es cuando hay materia, ¿no? Ya. Eso es una cosa de, digamos, de practicidad, ¿no? O sea, como les digo, ¿no? Estas son las ecuaciones fundamentales, ¿no? ¿No? Los campos E y B son fundamentales, ¿no? En la naturaleza. Pero desde una visión macroscópica, ¿no? A veces es más práctico trabajar con estos de aquí, ¿no? ¿Ya? Es una cuestión de elección, de cómo te gusta expresar mejor las matemáticas, las ecuaciones, ¿no? Ya, por ejemplo, el Sadiku, ¿no? Que es el libro, que es el libro texto, ¿no? Este curso, ¿no? Prefiere usar el D y el H, ¿no? ¿Ya? Bueno, no tiene nada de malo, no hay nada de malo, ¿no? En usar D y H, ¿no? Es una cuestión de enfoque, ¿ya? Entonces, profesor, yo he visto las ecuaciones, pero acá ponen D y H, está bien, no hay problema. ¿Ya? ¿Eso es por qué? Porque para la ingeniería, digamos, más práctico es trabajar con D y H, ¿no? Bueno, yo por mi formación, yo siempre voy a preferir este otro enfoque, ¿no? Porque para mí es más importante partir de lo fundamental, ¿no? ¿Ya? Que es esto, ¿no? Los campos E y B, ¿no? En la naturaleza, E y B son los campos fundamentales, ¿ya? Entonces acá están las ecuaciones de Maxwell ya completitas, ¿no? Ya corregidas, válidas para todo el tipo de situaciones, ¿ya? Entonces, por favor, esto debe estar grabado a fuego en tu memoria, ¿no? Dentro de tu alma, ¿no? Ahí, ¿ya? Debes, cuando te pregunte la dirección de tu casa, tú respondes inmediatamente, ¿no es cierto? Ya igualito, cuando alguien te pregunte las ecuaciones de Maxwell, tú las debes decir, ¿no? En el mismo momento, ¿no? ¿Ya? Y saber expresarlas, por favor, ¿no? Yo les voy a contar una anécdota, ¿no? Yo cuando llevaba física 4, ¿no? Que es el equivalente, pues, a la parte de óptica, ¿no? Se comienza con las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Tenía un profesor así, de esos profesores que uno tiene miedo, ¿no? Esos profesores que cualquier cosa ya te está diciendo burro, ¿no? Te está gritando, ¿no es cierto? Te bota del salón. Ya, así era mi profesor, ¿no? Ya, entonces uno está ahí intimidado siempre por él, ¿no? La primera clase agarra así, nada más, ¿no? Sentábamos todos, ¿no? Y nos empieza a preguntar, ¿no? A ver usted, ¿no? Las ecuaciones de Maxwell. Diga las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Y así, uno por uno, ¿no? Y bueno, aparte de que uno estaba nervioso, ¿no? La gente empezaba a balbucear las ecuaciones, ¿no? Y era pues una forma horrible, ¿no? De repetirlo, ¿no? Por ejemplo, o sea, no sabían ni siquiera cómo se llama el operador diferencial, ¿no? O sea, nabla, ¿no? O sea, el triángulo se llama nabla, por si acaso, ¿no? Si no saben su nombre es nabla, ¿no? Entonces, algunos decían triángulo aspa B, ¿no? O sea, ni siquiera podían decir rotacional, divergencia, ¿no? Flujo, circulación, no, ¿no? Ellos estaban hablando de cosas, ¿no? Ya, nabla aspa E, por ejemplo, igual a la derivada, ¿no? Así, ¿no? O sea, la forma más así masticada, si quieren decirlo, de expresar las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Obviamente, pues después de que cada uno hablaba, venía la correspondiente corrección, ¿no? Así del profesor, ¿no? Que no era muy amigable, digamos, ¿no? Y yo también me llevé a mi chiquita, ¿no? O sea, justo conmigo se desquitó, digamos, ¿no? Parece que cuando ya estaba llegando ya al límite de su paciencia, me preguntó a mí, yo no dije bien, y entonces ya explotó y ya empezó a hablar, bla, bla. Entonces ahí, si yo hubiese sabido en ese momento expresarme bien, ¿no? Saber bien las ecuaciones de Maxwell, no me hubiera llevado digamos, entre comillas, bullying, ¿no? Así, ¿no? Ya, bueno, básicamente, bueno, ahora los profesores ya no son así, ¿no? O sea, pero así era la vieja escuela, ¿no? O sea, formados con palo, ¿no? Ya, bueno, eso solamente es como una anécdota, ¿no? Para que ustedes vean que las ecuaciones de Maxwell son importantes y deben saberlas, primero, de memoria, segundo, saber expresarse, ¿no? Dependiendo, ¿no? Ya sea en forma integral o diferencial, y tercero, interpretarlas, que es lo más importante, ¿no? O sea, ¿ya?
Tiene que saber traducir, digamos, esa matemática a conceptos, ¿no? Esa es la traducción, la interpretación, ¿no? Interpretar es eso, ¿no? Tener una ecuación y, ¿cómo se llama? Bajarlo al nivel de los conceptos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo, cuando les decía la pregunta, ¿no? A ver, ustedes ponen la ecuación de continuidad, por ejemplo, ¿no? Divergencia de J, igual, ¿no? Ya, ¿eso qué significa, pues, ¿no? Traducido, ¿no? En español, ¿no? Básicamente es que la carga se conserva, pues, ¿no? ¿No? Y ahí da sus argumentos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué cosa hace la divergencia? ¿Qué cosa hace de T, ¿no? ¿Ya? Eso es interpretar, pues, ¿no? Entonces no es poner lo que me parece, ¿no? ¿Ya? Entonces esas cositas. Muy bien, ahí están las ecuaciones de Maxwell. Entonces vamos a preparar el terreno para mañana, ¿ya? Acá las consecuencias, ¿no? De las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Son importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque van a describir fenómenos nuevos, ¿no? Que no se habían en ese momento, digamos, visto, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? En el vacío, ¿qué va a pasar, no? En el vacío, ¿no? Las fuentes, ¿no? Rho y J van a ser cero, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con las ecuaciones de Maxwell, no? Las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Se simplifican a, ¿no? ¿No? A ver, divergencia de E igual a cero, ya no hay densidad de carga, ¿no es cierto? ¿No? Rotacional de E es igual a que a menos derivada de B con respecto a T, ¿no? ¿Qué más? Divergencia de B es igual a cero y el rotacional de B es igual a que mu 0, epsilon 0, derivada de E con respecto a T. Muy bien. ¿Cuál es el valor de mu 0 es 0? ¿No? ¿Mm? Uno sobre C al cuadrado. Perdón, no te escuché. 1 sobre C al cuadrado. 1 sobre C al cuadrado, ¿no? Muy bien. ¿No? Donde C, ¿qué cosa es? A ver. Velocidad de la luz. La velocidad de la luz, ¿no? ¿No? ¿Cuánto vale? 3 por 10 a la 8. Uh-huh. Muy bien. Hace como 20 años, creo, ¿no? Había un programa, ¿no? Parecido a ¿Quién quiere ser millonario?, ¿no? Lo conducía un señor que en esa época era famoso, ¿no? Por hacer los documentales de Candamo, toda esa cosa. La cosa es que era un concurso así de preguntas, ¿no? Y la pregunta final, me acuerdo hasta el día de hoy, ¿no? Era la siguiente, ¿no? ¿Cuál es la velocidad de la luz, no? El concursante obviamente no supo responder, ¿no? Perdió $10,000, creo, no sé, ¿no? Entonces, cultura general, ¿no? Ya. Algunas veces, ¿no? Hay algo que se llama unidades naturales, ¿no? Algunas veces, en estas unidades, por ejemplo, toman C igual a 1, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, de repente tú vas a ver algún libro que en lugar de poner mu sub 0, epsilon 0, ¿no? Pone lo siguiente, ¿no?
Por si acaso, ya para que no se hagan confundir, ¿no? Ponen así nada más, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí obviamente hay un 1, ¿no? ¿Eso es por qué? Porque no están trabajando en las unidades de siempre, ¿no? ¿Ya? Se llama unidades naturales, ¿ya? Eso lo vas a ver más que nada en libros de física, ¿no? En libros de ingeniería no. Pero, por ejemplo, si estás estudiando las ecuaciones de Maxwell en un libro de física, probablemente puede ser, ¿no? No sabemos, ¿no? De repente te las presentan así, ¿no? Sin este muso xerex y tú vas a decir, oye, ¿qué pasó, no? Ya, no es que no pasó, ¿no? Sino que están tomando otro sistema de unidades donde C se iguala a 1, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Es bueno que lo tengas siempre en presente, ¿ya? Para que no haya confusiones cuando estudies, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque muchas veces van a aparecer, o sea, a cada rato en los cálculos va a aparecer C o va a aparecer C cuadrado, entonces para no estar escribiendo tanto, ¿no? Agarran y ya, vamos a hacer C igual a 1, ¿no? Ya está. ¿Y cómo sacan los valores luego? Tienen que transformar las unidades, ¿no? ¿Ya? Entonces, tengan cuidado, ¿ya? Por si acaso, ¿no? Porque no vaya a ser que alguno de ustedes está leyendo un libro y les ponen así la ecuación de Maxwell, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Miren, fíjense que interesante, ¿no? En estas unidades hay un tipo incluso de simetría, ¿no? Entre E y B, ¿no? O sea, ¿qué pasa si tú intercambias B por E, ¿no? ¿No? Intercambia B por E, prácticamente, a excepción de un signo, las ecuaciones son igualitas, ¿no? Entonces ahí hay una pregunta, ¿no? De ahí, ¿habrá alguna relación misteriosa, ¿no? Entre E y B, ya eso queda para otros temas, ¿no? Muy bien. Entonces estas son las ecuaciones de Maxwell en el vacío, ¿no? Por otro lado, tienen que recordar, ¿no? La ecuación de onda, ¿no? Debemos recordar la ecuación de onda, ¿no? ¿Qué cosa es la ecuación de onda? Es la ecuación diferencial que describe los fenómenos ondulatorios, ¿no? ¿Ya? Entonces, la ecuación de onda es igual, ¿no? A derivada parcial con respecto a x de phi, ¿no? Más derivada parcial con respecto a y de phi, ¿no? Uno sobre b cuadrado, derivada parcial, ¿no? ¿Ya? ¿No? Ahora, esto, ¿qué cosa es? Laplaciano, ¿no es cierto? Menos uno sobre b cuadrado, derivada, ¿no? Ya está. Cuando b es igual a c, ¿no? ¿No? Tenemos lo siguiente, ¿no? Entonces el operador D'Alembertiano, ¿no? D'Alembert
Ya chicos, no vaya a ser que ahorita nos corten por la que hay otra clase. Eso es rapidito, ¿no? Mañana de 4 a 7 ya. Y por favor, los que no han hecho su carátula del parcial, les voy a escribir, ¿no? Entonces, aquellos que ya saben, probablemente reciban un correo dentro de poco, ¿no? ¿Ya? Mañana les voy a pasar las diapositivas, todo de hoy día, ¿ya? Para no, porque de repente ahorita ya hay clase en otro lugar, ¿ya? ¿Ya, muchachos? Entonces, bueno, ahora sí me despido y nos vemos mañana, ¿ya? Me voy a escribir el delegado más tarde también.